que tiene que ver con la santidad. Y la carta de Pedro nos invita a vivir de santidad de una manera individual, pero también de manera colectiva. Hoy solamente vamos a mirar esa manera de vivir en santidad de manera personal. Bueno, no estoy diciendo que lo colectivo no esté lo personal, sino trato de decirle, se habla desde mi propia vida, mi forma de ver entonces la santidad, y la llevamos hasta cómo yo vivo la santidad con la iglesia. ¿Ok? Por favor, busquen en sus Biblias, en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13, y vamos a hacer una lectura de la palabra. Por tanto, ¿se le cayó un arete? Listo, perfecto. Por tanto, dice el versículo 13. Por tanto, nos invita a mirar hacia atrás, ¿cierto? Porque si uno le dicen por tanto, significa que lo de atrás ha sido soporte para ese versículo que vamos a seguir leyendo, que es la invitación a que ciñamos los lomos de nuestro entendimiento, seamos sobrios, esperemos por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo está. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Dejémoslo hasta ahí, aunque más tarde voy a tomar otros versículos que van más adelante. Pero el objetivo de que hoy veamos es que ya hemos visto que tenemos un panorama precioso. Pedro le está diciendo a la iglesia, ustedes son elegidos, viven como peregrinos, han sido dispersos en medio del mundo. Sabemos que usted y yo, cuando hemos sido seleccionados por nuestro propio Dios, hay algo dentro de nuestro interior, la presencia del Espíritu Santo, que nos lleva a anhelar realmente todo lo que es de Él. Nosotros anhelamos pasar nuestra vida eterna al lado de nuestro Señor y nuestro Dios. Él está diciendo a la iglesia en su carta general, Pedro, cíñanse los lomos. Por tanto, cíñanse los lomos, debido a que usted y yo hemos sido salvos por toda la obra de la Trinidad, donde Jesucristo ha derramado de su preciosa sangre para hacernos a nosotros aceptos, para quitar sobre nosotros el pecado. Usted y yo hemos nacido de nuevo, ya nos lo dijo Pedro en el versículo 3, con el objetivo de tener una esperanza viva. Y como esa esperanza o esa confianza es tan real, por tanto debemos ceñir nuestros mente o los lomos de nuestro entendimiento. Es decir, debemos tener un pensamiento y una mente para arriba. Usted y yo no podemos vivir como cristianos con una mentalidad carnal, hermano. Es imposible. Es imposible. Debemos tener entonces una mente totalmente renovada, como nos dice el mismo carta a los Romanos. Debemos renovar nuestro entendimiento, ver las cosas desde el punto de vista como se ve en el reino. O si no, no vamos a comprender toda esta gran riqueza, que tenemos una herencia que nos espera cuando nuestro Señor Jesucristo sea manifestado. Y tenemos un privilegio de que la revelación que ha venido por tantos siglos entregada, usted y yo ahora podamos disfrutarla sin ningún velo y poder ver nosotros a nuestro Señor Jesucristo y su plan de salvación desde Génesis hasta Apocalipsis de una manera transparente, diáfana, clara. Ante eso entonces Pedro le está diciendo a la iglesia, por tanto, entonces, ceñidos los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios. Esas dos cosas, usted dirá, bueno, pero yo como yo voy a ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Es como raro, ¿cierto? Si yo le digo,
querida Belén, cíñase los lomos de vuestro entendimiento. Pues Belén mira, bueno, pastor, yo lo voy a hacer. Después va a preguntar, bueno, ¿y qué significa eso? ¿Cierto? ¿Qué significa entonces uno ceñir los lomos de nuestro entendimiento? Significa realmente que usted y yo debemos tener una mente preparada de manera inteligente, sabia, racional, con la fe en la esperanza viva, ¿no? Es decir, el sentido es que este versículo usted lo ve cuando ellos van a salir de Egipto. ¿Listo? Ceñidos vuestros lomos, dice la palabra. Es decir, es para ellos, ¿qué significaba literalmente? Recuerde que ellos vestían unas túnicas y para poder correr no era fácil usted con las túnicas. Entonces, ceñirse ellos es como recogerse, o por ejemplo las mujeres que tienen faldas, si quieren correr, ¿qué hacen? Se las suben un poquito y ahí pueden correrse. Es decir, preparados, preparar sus mentes entonces en lo que el reino les está hablando, una mente totalmente inteligente, con entendimiento de las cosas del reino. Recuerde que para el mundo la cruz es una locura. Para nosotros entonces la cruz es poder de Dios para salvación. De aquí en adelante mi mente tiene que ser una mente totalmente entonces espiritual. Porque si no tenemos una mente así, vamos a poner toda nuestra esperanza viva en aquellas cosas en las cuales nosotros queremos echar mano para poder salir de nuestros problemas y las dificultades que muchas veces usted y yo vivimos. Por ejemplo, ¿por qué se estudia para muchas personas con el objetivo de poder salir de la pobreza? ¿Cierto? Si uno estudia hay una mayor oportunidad, entonces va a ganar un mejor salario y va a tener una mejor calidad de vida. Esa es una de las, digamos, insignias que muchas veces se tiene. Entonces ponemos nuestra esperanza que en el estudio vamos a poder salir adelante. Esa es nuestra esperanza. Otra esperanza, por ejemplo, cuando una persona es una madre soltera, un ejemplo, o un padre soltero, y ella pone la esperanza en poder encontrar un buen hombre que le comprenda y pueda construir una familia. Puede ser una esperanza. Ahí, otra esperanza que de pronto nosotros no podemos tener bebés y aspiramos que la tecnología actual nos pueda regalar un hijo. Algo que, por ejemplo, yo viví junto con mi esposa, que a lo último, después de que yo la vi sometida a tanta presión, tomamos la decisión sabiamente de que Dios lo permitió de esa manera. Entonces, cuando muchas veces nuestras metas están puestas en ese tipo de esperanzas, se nos vuelven nuestros dioses. He conocido tanta gente que cuando entra a la universidad se olvida de Dios. Y yo creo que más del 90% de los jóvenes que anduvieron en las iglesias cristianas, realmente sirviéndoles en su niñez y en su adolescencia, cuando llegan a la universidad se olvidan de Él. ¿Por qué? Porque el Dios de la educación se volvió para ellos prioritario. Por eso yo a veces saco mucho el relieve de nuestra amada Jessica, que sin embargo sirven alabanzas, sirven adolescentes y se gana las becas por sacar las mejores notas. Entonces sí hay tiempo para servir a Dios. Cuando usted y yo no tenemos una mente totalmente renovada en el cual nuestro Señor es la prioridad de mi vida, queridos hermanos, no vamos a poder disfrutar de todo esto que Dios nos está hablando. Usted ha sido renovado, usted ha sido escogido, usted ha sido, tiene una herencia. La revelación ha sido dada para que usted comprenda todo lo que es de Cristo. Todo esto entonces nos lleva a tener pequeños dioses, los cuales nos inclinamos ante ellos. Es decir, la universidad va a llegar a un punto que te va a decir, no vaya más a la iglesia, pero sígame sirviendo a mí. ¿Qué sucedería con la persona esforzada en la universidad
por sacar su carrera adelante, pero Dios venga a mitad de carrera y se lo lleve. No estoy diciendo que sea malo que se estudie, por favor. Lo que yo estoy diciendo es que muchas veces colocamos esa como mi prioridad y cuando no alcanzamos o aún alcanzamos esa meta, sigue existiendo el vacío en el hombre. Sigue existiendo una gran insatisfacción porque eso no nos va a dar a nosotros una plenitud. Si eso fuera así, muchos médicos no se divorciarían. Si eso fuera así, muchas enfermeras no tendrían relaciones ilícitas dentro de los hospitales. Ese programa no lo he visto, pero lo que escucho en el programa de televisión de las enfermeras y los médicos, que eso es una mano de infidelidad de un lado para otro. Si eso fuera así, los futbolistas, cuando lograron sus grandes metas, no destrozarían sus hogares. ¿Por qué? Porque allí no está la plenitud de nuestro Dios y nuestra esperanza, la cual hemos sido llamados a una esperanza viva. Entonces, si no hay una renovación de nuestra mente, nunca vamos nosotros a abrazarla o tomarla para nuestra propia vida. Es decir, no descansaremos en la obra de Dios. ¿Qué es lo más importante que usted puede tener en su vida? Yo le pregunto. ¿Qué es lo más importante? A ver, Lucerito, la presencia de Dios es lo más importante. Si nosotros tenemos a Cristo y si no nos ha negado a Cristo junto con Él, nos dice la palabra, tendremos todas las cosas. Ahorita, ¿qué son todas las cosas? No es que yo quiero una super Toyota, Señor. No, las cosas que son necesarias para poder seguir viviendo en Cristo. Vean, hermanos, lo que usted y yo vemos en esta tierra no es nada codiciable con lo que se verá en el cielo. Yo le pregunto, ¿cuánto de los más ricos de la tierra tuvo alguna vez un carro de fuego como lo tuvo Elías? ¿Se imagina montando en un carrito de esos? De entre los más ricos de esta tierra y los más poderosos, ¿quién tuvo un ejército rodeando la ciudad para librarlos de ángeles allí dispuestos? Por eso usted y yo debemos tener nuestra mirada puesta realmente en esa esperanza viva en la cual usted y yo debemos descansar. Por eso el llamamiento a una vida de la santidad tiene que ver con nuestra mentalidad, una mentalidad de inteligencia y sobria, es decir, no borrachos, que es un borracho el que no se da cuenta ni qué pasa ni qué sucede, que queda tirado en el piso, que hace el ridículo, que no tiene su mente clara, que en cualquier momento está haciendo una vulgaridad o brutalidad o algo indecoroso. ¿Cuántos embarazos no se han dado en ese contexto? Ahora, con respecto a nuestra renovación de la mente y el ser sobrio, significa entonces que nosotros no hagamos cosas torpes que antes haríamos si estuviéramos inmersos, digamos, en una vida, digamos, de estar embriagados o las cosas que muchas veces nos llama a nosotros la carne. Es decir, tener una disciplina, queridos hermanos, de que hay cosas que usted y yo no podemos aceptar. Y se puede. Se puede. Justamente hoy tuve el almuerzo de despedida, de agradecimiento e integración de la universidad. Por lo menos 300 personas. Y ahorita todavía hay gente por allá. Yo a las 3:30 salí, y almuerzo, compartí con todos y listo, me fui.
Pero si yo no me cuido, no me guardo, si no tengo una mente sobria, hermano, voy a terminar siendo igual que todo el mundo cuando Dios me ha llamado a ser diferente en medio de la tierra. Por eso, si usted no tenemos disciplina, no vamos a alcanzar grandes metas. Si en esta Navidad usted le pone la copita de aguardiente y dice, no, por favor, no, tómese uno. Ay, que no, por favor, no me gusta. Bueno, bueno, ya lo tomo, pero no me da más. Bueno, el segundo, listo, pues. Bueno, el tercero. No, si usted no tiene disciplina, no está entonces usted en la fuerza del Espíritu de Dios. Una cosa es poder compartir en una cena, brindar en una cena, por ejemplo. Pero otra cosa es que yo, que digo, alabo al Señor, esté terminando en lo mismo que vive todo el mundo, hermano. ¿Cómo esa persona que no conoce del Señor puede decir luego, este realmente es cristiano? Téngalo por seguro, que apenas usted se vaya van a decir, vean, el cristiano que tanto él la creía, terminó igual de borracho a nosotros. Oiga, y bebía más que nosotros. No lo pudimos varar porque era, mejor dicho, vivía mucho más que nosotros. Por eso nuestra mentalidad, queridos hermanos, determina quién está controlando nuestros actos. Y si usted y yo vivimos conforme, en cierta manera, hermanos, en el orden de Dios. Si usted quiere disfrutar de esa herencia, si usted quiere disfrutar realmente del gozo que tenemos aún en medio de las pruebas, es porque usted tiene una mentalidad para el reino de los cielos. Nosotros estamos siendo muy probados con la enfermedad de mi suegro y hemos entendido que dentro de la prueba que él está viviendo, nosotros fuimos invitados también a vivirla. Y a veces yo veo, Señor, tú eres como esos entrenadores. Si usted ha visto esas películas, ese entrenador que le dice, más, usted puede, dele otro poquito más. Y uno lo ve como que quiere parar, sí, este entrenador. Pero si Dios quiere sacar lo mejor de nuestras vidas y nuestros corazones, queridos hermanos, la prueba de fuego va a estar allí. Si no tenemos una mentalidad de reino, entonces nosotros no vamos a tener nuestra esperanza realmente viva y confiado de que Dios está actuando en medio de nosotros, aunque a veces no lo entendamos. Pues nuestros pensamientos son, queridos hermanos, muy bajos con respecto a los pensamientos que Él tiene. Por eso, ceñir los lomos y ser sobrios. Los lomos del entendimiento y seamos sobrios. ¿Para qué? Para que esperemos por completo, ¿en qué? En la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Es decir, yo tengo una mente de reino porque yo espero algún día disfrutar de la gracia plena de Cristo Jesús en mi vida. Cuando uno cree eso, hermano, la mentalidad de uno va hacia allá. Es decir, tener una mentalidad que no vendamos ese premio a futuro, hermano, por cualquier cosa, por cualquier plato de lentejas. Como jocosamente me decía un amigo hoy y me hizo reír. Me comentaba el hombre, yo creo que a mí nunca me van a envenenar con una manzana. Yo le pregunté por qué. Porque es que a mí me gusta el chicharrón. Dije, ni modo. Este no va a caer en la trampa de la manzana. Tenía una mentalidad de chunchulla. La cuestión es que usted y yo debemos tener una mentalidad que no vendamos nuestros principios, hermano, por cualquier cosa. Porque yo estoy esperando la redención de mi Señor Jesucristo.
Yo estoy esperando la venida del Señor, hermanos. Es más, leía, creo que era el abuelo de Swindoll. Él estaba una vez con su abuelo pescando, si no me equivoco. Y el abuelo es un hombre consagrado a Dios. Y el abuelo le dijo que él quería morir. Y pues a un nieto, ¿quién le va a gustar escuchar eso de su abuelo? Y él le preguntó a su abuelito, ¿por qué quieres morir? Y el abuelo le dijo, porque yo deseo pasar por todo. ¿Cómo así, abuelo? Si yo quiero también pasar por la resurrección. Muchos de nosotros aspiramos a ser arrebatados. Pero este hombre decía, yo confío tanto en Dios, aunque si estoy muerto, sé que Él me va a resucitar. Cuando uno tiene esa mentalidad de que yo me voy a encontrar con Cristo, queridos hermanos, que en su gracia, que este cuerpo mortal, ese cuerpo que estamos viviendo con mi suegrito, sabemos y nosotros le decíamos a Él que Él se va a encontrar con Cristo, donde no habrá más lloro, ni habrá más dolor, no habrá más enfermedad. Él va a estar en su plena potencialidad para alabar, para amar, para exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si usted y yo no tenemos una mente de reino, queridos hermanos, entonces no vamos a poder vivir en santidad. Es así de sencillo. Si yo no soy consciente que me voy a encontrar algún día con Cristo o que Cristo va a transformar mi vida, a mí no me vale nada entonces hacer cualquier cosa en este mundo. Y decirme para mis adentros, el que reza y peca, empata. ¿Qué es otro aspecto debemos tener para una vida santa? Queridos hermanos, la obediencia. Una obediencia que nos lleva a ser diferentes. Versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Es decir, si anteriormente en mis navidades, hermano, era el traguito y la fiestica, ¿qué me está diciendo la Biblia? Si usted realmente es un hijo de Dios, usted no puede andar como antes usted vivía. Y aquí es donde uno prueba realmente si una persona ha nacido o no ha nacido de nuevo. Porque si su vida no es transformada, sigue siendo lo mismo. Simplemente en su intelecto sabe que hay un Dios y teme. Los demonios también creen y tiemblan, pero no se arrepienten. Usted y yo, queridos hermanos, debemos reconocer que si tenemos un Padre sobre nuestras vidas, es por algo. ¿Y qué es lo que quiere nuestro Padre? Lo siguiente, versículo 15. Sino debemos andar como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿En qué? En toda vuestra manera de vivir, porque Cristo está, sed santos, porque yo soy santos. Ahora, aquí tenemos un llamado. Usted va a vivir en santidad porque usted tiene una nueva mentalidad, porque usted ha sido llamado como hijo de Dios para vivir en santidad. Ahora, ¿qué es santidad? Si nosotros tomamos este versículo ligado a la citación que está ahí de Levíticos, era muy inherente a todo lo que se veía dentro del templo. Es decir, que la santidad era lo referente entonces a todo lo que era consagrado para el servicio de Dios. Entonces, algo no santo era algo que contaminaba que mi servicio hacia Dios. Es decir, si yo no tenía una vida santa, entonces yo no podía acercarme a Dios. Si el sacerdote tocaba algo muerto, tendría que entrar a un proceso para poder acercarse a Dios. Cuando Dios nos está hablando a través de esta palabra que usted y yo seamos diferentes, porque tenemos un Dios que es santo. La palabra santo significa separado, diferente. Es decir, Dios es santo porque es totalmente separado y diferente de su creación.
Es más, no hay otro Dios como Él. Él es el único Dios y no hay nada que lo pueda contaminar a Él porque Él es separado totalmente, como en cierto sentido consagrado a su misma santidad. Ahora, si usted y yo hemos sido llamados hijos de Dios, si Él es nuestro Dios, nosotros también debemos aprender a vivir de esa manera, una manera separada. Cuando Dios llamó al pueblo de Israel, dijo que ellos serían diferentes a todas las naciones. Por eso fueron tan diferentes que el Señor les entrega al pueblo de Israel los mandamientos para que ellos vivieran no como vivían todas las naciones. Eso siempre ha sido el interés de Dios a través de todos los tiempos. Por eso, queridos hermanos, nosotros no podemos estar ligados a nuestros deseos antiguos, sino que nuestra mente se cambia para vivir de una manera totalmente diferente, consagrados a Dios. ¿Qué va a significar esto? Anteriormente no leíamos la Biblia, ahorita ¿qué tenemos que hacer? Leer la Biblia. Anteriormente usted no intercedía, ¿qué tiene que hacer? Interceder. Anteriormente a usted no le interesaba realmente profundizar en las cosas de Dios, era ajeno a Dios. Cuando usted se hace hijo de Él, pues hermano, como dice el proverbio, y Belén me ayuda, de tal palo tal astilla. Si nuestro Padre es santo, ¿qué deben ser sus hijos? Santos. Si no, entonces no es, digamos, esa manera clara de que usted y yo podamos, en cierta manera, tener ese anhelo de comportarnos en esta tierra como hijos de Dios. Un versículo que marcó mi vida hace muchos años, cuando inicié en el Evangelio. Era una promesa que se encontraba, o es una promesa que se encuentra en Isaías capítulo 61, ya se la leo porque vuelvo otra vez. Y decía lo siguiente: y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos, porque todos los que los vieran reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Es decir, que cuando la gente lo vea puede decir, en esta persona realmente hay la bendición de Dios. Pero ¿cómo se puede ver, hermanos, si usted y yo no caminamos realmente en el poder de Dios en nuestra vida? ¿Y cuál es el poder de Dios, hermano? No es tanto que yo ato, desato, aplasto, destruyo. No, el poder de Dios es que soy diferente realmente a todos los que están a mi alrededor. Y usted y yo como iglesia somos diferentes en medio de la sociedad. Y usted y yo vemos que nuestro mayor poder de respuesta está en el trono de Dios que en cualquier hombre sobre la tierra. En que usted y yo no le tenemos temor a la muerte. ¿Por qué? Porque creemos en la resurrección de los muertos, creemos en la vida eterna, creemos en Jesucristo, creemos que Él murió en una cruz del Calvario, que Él es el Hijo de Dios y que resucitó al tercer día y que en este momento está sentado a la diestra de Dios Todopoderoso. Y esa manera nos tiene que entonces nosotros vivir así, como santos, diferentes, no como todo el mundo vive. Y eso significa muchas veces usted aprende a decirle a otra persona no. Y que se la van a montar y lo van a criticar. Sí, pero si usted, hermano, se avergüenza de Cristo, Él también no te nombrará delante del Padre. Eso es así. Eso es así. Si usted y yo no sufrimos el vituperio por Cristo, hermanos, Él nos ha llamado a ser santos en medio de estos tiempos. También una vida, queridos hermanos, en la santidad
requiere de el temor para honra. Versículo 17. Dice así: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Es decir, él no va a decir, es que yo amo más a Natalie, entonces yo le paso por alto. No. La Biblia ahí está diciendo nuestro Dios, a través de su Santo Espíritu, que Él no hace acepciones de ninguna persona. Por eso, dice Él, conducíos ¿con qué? Con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ahora recordemos que peregrino es aquel que está de paso por un lugar, que no pertenece a ese sitio. Como usted y yo no pertenecemos a esta tierra, sino tenemos realmente una ciudadanía celestial, es decir, anhelamos la nueva Jerusalén, anhelamos vivir con nuestro Dios. Usted y yo debemos aprender a tener temor de Dios. La Biblia dice, no podrás ver mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. Así está escrito en Éxodo 33. Entonces, muchas veces hemos quitado el temor de Dios sobre nosotros. Ya tenemos una confianza que es como si le dijéramos, como algunos le dicen, no, es que el cucho, perdón señor, el cucho es bien. No, Chuchito es el bacán. Ese parcero. No, ¿cuándo? ¿Cuándo usted le diría a su jefe, a ver, parcero, venga para acá? ¿No le diríamos, sí o no? ¿Por qué muchas veces no le damos honra y gloria a Dios? Hemos dejado de temer. Y eso sí que es peligroso. Sí que es peligroso. Porque cuando usted ya no teme a Dios, se quitan los límites. Se va más allá. Se salta las barreras. Y aquí algo nos está recordando Pedro. Pedro nos está diciendo, tengan temor, porque el Padre que lo ama también es juez. Y Él va a juzgar sin acepción de personas. Es decir, cada uno por lo que las personas realizan y hacen. Por eso dice, ojo con su mente, una mente de dominio propio, sed sobrios, domínese, tenga dominio. Porque usted va a querer de pronto, voy a acabar hasta con el nido de la perra, pero usted qué sabe, esto no es de Dios, por lo cual debo tener dominio propio, porque si peco entonces tengo a un Dios que es juez. ¿Cuántas veces sus hijos han sido librados porque le temen a los padres? Vamos a ser honestos. ¿Cuántas veces? Cuando a veces dejamos el temor a un lado, se nos abren puertas de peligro en nuestras propias vidas. Ahora, temor es saber quién es Dios, hermanos. Cuando yo leo los últimos capítulos de Apocalipsis, le digo, la cosa es dura. Cuando vemos sobre el gran trono blanco y donde estarán los vivos y los muertos, y todos serán juzgados por las obras que hicieron, y los libros serán abiertos, y el que no se halló escrito en el libro de la vida sufrirá la segunda muerte, que es entonces el infierno. Eso es una cuestión tremenda. Y no se puede tomar a la ligera. Yo nunca me cansaré de decir que gracias a mi abuelita y sus palazos, ella me bendijo de tal manera, hermanos, que ahorita a los 50 años, 49 el año que tenía pasado el año, sabía que la marihuana lo que fuma es la flor. Yo pensé que eran las hojas, sinceramente.
Yo ni tenía idea que se fumaba era la flor de la marihuana. Yo pensé que cogían las hojas y las molían y eso era lo que se fumaban. ¿Ah? No, es el moño. Bueno, no, en todo caso que es la flor. Eso me dijeron los expertos. No lo hagan en casa, por favor. Esa flor, ¿qué me libró? Eso. Pero muchas veces usted y yo somos como los hijos que son, que no honran ni temen a sus padres. Hay una ilustración muy reconocida en el ámbito cristiano de la mamá que sale a buscar a su hija que se va a montar en un carro con unos amigos. Y ella le dice, hija, no vaya, no vaya. Y ella en su rebeldía de adolescente dijo, no, mamá, yo me voy y se vuelve. El único que le pedía, bueno, mi amor, entonces que Dios te acompañe. Y la niña en forma burlesca le dijo, mamá, pero si Dios nos quiere que acompañar, se tiene que ir en el baúl porque el carro está lleno. Esa noche se accidentaron. Murieron los jóvenes. Y para sorpresa, en el baúl del carro venía un panal de huevos y ningún huevo se rompió. El temor, queridos hermanos, a Dios es una muy buena alarma. Y triste cuando usted y yo perdemos el temor por considerarnos a la par de Dios. Nunca olvidemos eso. No dejemos de temer, de honrar. Si los mismos ángeles se tapan delante de la presencia de Dios, hermano, ¿qué somos nosotros para saltarnos el protocolo de habitar en su presencia? El temor nos tiene que llevar a reconocer y a recapacitar muchas veces en nuestras vidas. En Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9, 10 dice lo siguiente: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Un injusto no va a heredar. El que es un injusto que no es justo. ¿Y cuál es la justicia que usted y yo recibimos? ¿Por qué? Por la fe en la obra de Jesús. Somos justos delante de nuestro Dios. ¿Y qué dice? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esto nos debe llevar a decir, uy, ¿cómo me voy a mover? ¿Cómo yo voy a estar aquí? Eso voy a terminar perdiendo la bendición de habitar en el reino de los cielos, hermano. Entonces, por favor, mídase en esta Navidad. Y, queridos hermanos, vivir en santidad requiere que usted y yo reconozcamos lo que ha valido nuestro rescate. En el versículo 18 dice así: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, que es lo que está diciendo. Vean, usted fue rescatado, usted ha sido salvado y la han recibido no como usted reciben las herencias de sus padres, en pocas palabras, en cosas que son corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo. Ahí nos está hablando de su sacrificio, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nos está hablando entonces a nosotros de lo ceremonial, ya destinado antes de la fundación del mundo para ser manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros.
En pocas palabras, ¿qué es lo que nos está diciendo la palabra? Si usted quiere vivir en santidad, por favor, no olvide de dónde usted fue sacado y cómo fue sacado. Usted ha sido sacado porque ha sido rescatado. Jesús mismo vino y le toma a usted como a través de la justicia en su sangre. Su salvación costó la vida del Hijo de Dios. Por eso, ¿cómo vamos a vivir de esa manera? A mí me duele mucho ver cómo los hijos de ahora, hermanos, no honran a sus padres. A mí me da tanta tristeza cuando uno ve una mujer que lucha, que trasnocha, que trabaja, hermano, de una manera tan asidua, y los hijos malgastan el tiempo y la plata de sus padres. He visto cómo una mujer le paga a su hija una matrícula tan cara en una universidad pública a punta de arepas. ¿Usted se imagina cuántas arepas tiene que vender esa mujer para pagar una matrícula? Nosotros no podemos ser de esa manera. Nosotros tenemos que recordar qué fue lo que Dios hizo con nuestra vida. ¿Y qué quería Pedro decirnos acá? Traernos a memoria el rescate que tuvo el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Para que ellos saliesen, tuvo que morir un cordero, tuvo que ser degollado, tuvo que tomarse su sangre, ponerla en las columnas y en el dintel. Sin esa sangre, sin ese cordero que falleció, que fue entregado, sacrificado, ellos no pudieron ser rescatados de Egipto. Él nos está diciendo lo mismo en este sentido. Sin que la sangre de Cristo esté sobre su vida, usted no puede ser rescatado. Entonces, cuando venga el juicio, ¿qué va a pasar? Si él no ve la sangre, llevará el castigo. Recuerde que en Éxodo, que dice la palabra, veré la sangre y pasaré por alto y no dejaré entrar el destructor a vuestras casas. Si nosotros no reconocemos que el hecho de que usted y yo seamos salvados costó la vida de un inocente, la vida de nuestro Señor Jesucristo, entonces, querido hermano, vamos a vivir como si nada. Si usted y yo no valoramos el amor de Cristo, queridos hermanos, entonces el Evangelio para usted no tiene precio. Es como si nada. No tiene valor de vida, no tiene valor de eternidad. Y una persona que vive en santidad es una persona que es agradecida, que puede descansar en la obra que Dios ha hecho en él. Yo le pregunto, querido hermano, ¿cómo usted ve su salvación frente a Cristo? Si usted pudiera tenerlo delante de usted, ¿qué usted le diría? ¿Cómo sería su tiempo de oración si pudiese estar con Cristo tangiblemente frente a sus ojos? Muchas veces no oramos de esa manera, sabiendo que en espíritu Él está, porque Él dijo que nunca nos abandonaría. Pero Él costó, su salvación costó, mi salvación costó. Y una persona que no tiene una mentalidad realmente de reino, hermano, menosprecia todo esto. Aunque la salvación es gratis, trae un alto costo detrás de esta. Por eso es que hay un grave peligro ante los hijos con las nuevas generaciones de padres que le han dado
todo lo que ellos piden. Por eso es que ellos no aprecian muchas veces las cosas. Pero las generaciones que vienen de atrás les tocó trabajarla, lucharla, conseguirla. Y esas generaciones fueron personas que tuvieron un carácter mucho más fuerte. ¿Qué valora la gente más en ese tiempo? ¿En qué la gente tiene su mayor esperanza? ¿Qué es lo que más afirma esa vida? ¿Qué es lo que más consolida esa vida ahora? Por eso, queridos hermanos, ese reconocimiento debe descansar en la figura de Cristo. Versículo 20. Ese cordero sin mancha, dice, destinado desde antes de la fundación del mundo. Antes de que el mundo se creara, Dios ya tenía el plan elaborado. No fue que Adán cayó y Dios dijo, ¿qué vamos a hacer? No, ya Dios, como es Dios, sabía y entendía que el hombre necesitaba un plan de salvación. Antes de que el mundo fuese fundado, nos está diciendo Pedro, ya el Cordero estaba. Por eso usted y yo debemos descansar en nuestro mismo Señor y Dios. Ahora, lo precioso de esto es que Él se ha manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Es decir, lo que yo le decía a usted hace 8 días, creo, que nacimos en una generación privilegiada, porque usted y yo ya entendemos toda la obra de salvación, porque Cristo en nosotros fue descubierto, ha sido revelado. No podemos decir que tenemos nuestros ojos tapados, pues sí los habrá para muchos, los cuales el Dios de este siglo los ha enceguecido, pero los que hemos nacido en nuevo, el Espíritu Santo nos abre la palabra y podemos nosotros entender cada día más y más de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, queridos hermanos, Pedro nos invita que sigamos creyendo en Dios siglo XXI, que sigamos creyendo en ese Dios que ha resucitado a Jesús de los muertos, que creamos en ese Dios soberano que ha puesto a Jesús en toda su gloria. Por eso toda rodilla se doblará y toda lengua confesará, Él es el gran Señor, Él es el Señor, Él es realmente el Señor. Por eso, hermanos, todo esto, si usted y yo no aprendemos a vivir en santidad, no vamos a tener una fe, como dice el versículo 21, y una esperanza en Dios. Sino va a ser una fe y una esperanza en mis obras, en mi capacidad, en lo que yo piense, en el Dios que yo me construyo y no realmente en el Dios de la Biblia. Fácilmente podemos moldearnos un becerrito de oro como hicieron los del pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Fácilmente usted y yo podemos, queridos hermanos, tener una mirada totalmente sobria. Pero nos ha llamado a vivir de manera diferente. Y vivir de manera diferente realmente requiere, y recapitulemos, una mentalidad de reino. Dominio propio y vivir con inteligencia. Requiere obediencia, porque si mi Padre es santo, yo también debo ser santo. Significa vivir diferente. Significa temer a Dios. Significa reconocer el precio de nuestro rescate. Vivir en santidad significa, queridos hermanos, que descansamos en Dios y en su obra.
Si usted y yo no tenemos eso, ¿cómo vamos a vivir en santidad? Nosotros pensamos que vivir en santidad es porque no fornico. No. Fornico porque no tengo una mentalidad de reino. Fornico porque no reconozco la obra de Jesús para yo ser salvo. Fornico porque no he entendido que he sido hecho hijo de Dios. Y si mi Padre es santo, la invitación de mi Padre como hijo es que yo sea santo. Si yo fornico, entonces, queridos hermanos, es porque mi fe realmente no alcanza. No está puesta en Dios, sino está puesta en las cosas, en las circunstancias, en el dinero, en la educación. Ahorita no estoy diciendo que sea malo que usted estudie, no estoy diciendo que sea malo que usted pueda encontrar una pareja buena, no, sino que eso no puede estar por encima de Dios. Esa no puede ser nuestra esperanza suprema. Si nuestras vidas, nuestra composición interna no se transforma, hermanos, fácilmente caemos ante las tentaciones que se nos dispongan ahí al frente. No lo olvide, usted es un hijo de Dios y tenemos que vivir como hijos de Dios. Amén. Señor, en esta noche venimos delante de tu presencia. Muchas veces hemos pensado que vivir en santidad es porque no fornico, porque no adultero, porque no miento. Pero esas son las consecuencias de no vivir en santidad. Vivir en santidad, Señor, si no somos transformados de nuestro interior, es imposible. Dile, Señor, por favor, renueva mi mente, renueva mi entendimiento. Hazme una mente, Señor, totalmente despierta y con dominio propio, Señor. Pon en mí el carácter, un hombre de carácter del reino de los cielos. Pon en mí, Señor, un hombre totalmente, Señor, cambiado, que antes amaba, Señor, y abrazaba.